Hola, ¿qué tal? Soy Lisette Arriaga y me da mucho gusto saludarle en este espacio de Noticias del Congreso, cuyo personal sigue trabajando a distancia para poderle mantener informado de la mejor manera. Iniciamos junio con mucha información. Comenzamos con las noticias. La senadora Cecilia Sánchez García presentó un punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a su sindicato a garantizar las medidas de seguridad y atención sanitaria para trabajadores petroleros, jubilados y activos ante la contingencia por COVID-19. A pesar de las muertes de los compañeros trabajadores petroleros por la falta de atención oportuna con síntomas del COVID-19, siguen sin prestar atención a los compañeros que presentan síntomas y no los bajan de plataforma. Además de recibir amenazas por parte del sindicato cuando solicitan la cláusula 43. El punto de acuerdo demanda también el pago de seguro a familiares de trabajadores petroleros fallecidos. La tercera comisión analizará dicha propuesta. La diputada Josefina Salazar Báez presentó un punto de acuerdo dirigido al titular de la Secretaría de Salud para que modifique el decreto de acciones extraordinarias para atender la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, a fin de incluir en este medidas que hagan posible a las familias conciliar su vida familiar con la laboral y de género, con respeto al interés superior de la niñez. Se corre el riesgo de que el cuidado de los niños y las niñas sea más femenino que nunca, y que cuando no sea posible el teletrabajo, serán las mujeres las que más presionadas para renunciar, y lo anterior podría ocasionar un retroceso en los avances conseguidos por nuestro país. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la segunda comisión de trabajo. También en la sesión a distancia de la Comisión Permanente, la diputada Rocío Barrera Vadillo, presidenta de la Comisión de Gobernación, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Población y por la cual se abrogaría la actual que data de 1974. Como pueden observar, esta ley viene a aliviar un rezago que hemos venido padeciendo desde hace muchos años. Necesitamos una legislación vigente en materia de población para cumplir objetivos en estos momentos. De igual manera, en sesión a distancia, la diputada del PRI, Norma Guel Saldívar, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y a secretarías federales a que consideren implementar un permiso especial por enfermedad a causa de COVID-19, esto para personal vulnerable, lo que les permitiría gozar del 100% de su salario. El punto de acuerdo cuenta con el respaldo del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y fue turnado a la tercera comisión de la permanente. Este permiso garantizará la totalidad de las prestaciones a los trabajadores, con la aportación conjunta del Gobierno federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y por las empresas. De esta manera consideramos los grupos vulnerables ante la contingencia sanitaria, sino también el Gobierno federal apoya al empresariado mexicano y garantiza una reactivación económica y estable. Vamos ahora con la información del Senado de la República con mi compañera Elizabeth Cano. Adelante. Gracias, Lisa, te saludo con mucho gusto, al igual que las personas que nos acompañan a través de esta emisión Noticias del Congreso. Comentarles que en el Senado mexicano continúan las actividades a distancia y se perfila que será hasta el próximo día 15 de junio, cuando se retomen las actividades presenciales, dado que el semáforo se encuentra en rojo ante la pandemia de COVID-19. Referente a las reuniones que sostiene la Junta de Coordinación Política con funcionarios federales, el senador Ricardo Monreal Ávila, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, convocó a una rueda de prensa este lunes por la mañana. Veamos. Y precisamente señaló que a fin de actualizar el marco normativo relacionado con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que entrará en vigor el próximo día 1 de julio, el grupo parlamentario de Morena planteará que se realice un periodo extraordinario la segunda o tercera semana de junio. Y no es un planteamiento original nuestro, este lo planteó el Consejo Coordinador Empresarial, los grupos económicos, y nosotros creemos que sí debemos de prepararnos, actualizar nuestro marco normativo. Son como 6 leyes, ya hablamos de ellas. Regresamos con
contigo, Lisette, para continuar con más información. Quédese con nosotros en Noticias del Congreso. Gracias, querida Elizabeth. En más información del Senado de la República, le comento que su presidenta, la senadora Mónica Fernández Balboa, invitó a participar en la convocatoria que emitió el Gobierno de México para el Premio Nacional de Protección Civil 2020. El galardón será entregado el 19 de septiembre a aquellas personas físicas o grupos voluntarios de nacionalidad mexicana que representen un ejemplo para la comunidad por su esfuerzo en las acciones o medidas para enfrentar los fenómenos naturales o de origen humano que pongan a la población en situación de riesgo o de peligro. A fin de dar protección a trabajadores y trabajadoras que brindan servicio a personas contagiadas por COVID-19, exponiendo su salud, su vida y la seguridad de sus familias, la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdés, presentó una iniciativa de reforma que busca establecer como riesgo de trabajo las contingencias sanitarias por enfermedad contagiosa. La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, segunda del Senado. Durante la 7ª reunión virtual ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside la senadora del PRI, Beatriz Paredes, se acordó llamar a comparecer a la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Builla. En esta reunión, la senadora Antares Vázquez de Morena refirió que para fortalecer el trabajo de investigación y conocer a fondo las necesidades y carencias de los fideicomisos de ciencia y tecnología, es necesario revisar y analizar las reglas de operación de todos los centros públicos de investigación en el país. Vamos ahora con información de la Cámara de Diputados con Karen Torres. Adelante. Gracias, Lisette. Saludo con gusto a ti y a la audiencia y platicarles que en información de la Cámara de Diputados y a través de un boletín, la secretaria general de este órgano legislativo, Graciela Báez Ricardes, ha informado que el recinto legislativo permanecerá cerrado hasta que las autoridades sanitarias determinen el cambio de semáforo rojo en la Ciudad de México y los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados lo aprueben. Mientras tanto, las actividades a distancia continúan. Y es que precisamente la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados sostuvo una reunión con la directora general del CONACYT, María Elena Álvarez Builla, quien aseguró que no se ha disminuido la capacidad de trabajo del organismo y aclaró también que no habrá recortes en las becas, esto respecto a la iniciativa para la extinción de los fideicomisos. Dijo también que no hay razón para preocuparse, ya que todos los compromisos con las instancias de ciencia y tecnología se van a mantener y respetar. Por ningún motivo se están cancelando ni plazas y tampoco contratos que sean importantes para el funcionamiento sustantivo de las instancias. No hay en ningún caso una reducción irresponsable que pueda poner en riesgo la funcionalidad de las dependencias públicas. Hasta aquí la información, yo soy Karen Torres y que tenga un excelente inicio de semana. Regreso con mi compañera Lisette que les tiene más información del Congreso mexicano. Hasta la próxima. Gracias, Karen, por tu reporte. Y también en cuanto a Cámara de Diputados, le comento que durante el primer ejercicio de Parlamento abierto en el que participaron coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, en la Cámara de Senadores para analizar la operación de fideicomisos, funcionarios aseguraron que existen suficientes elementos para no extinguir el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, sino todo lo contrario, fortalecerlo. Y si me permiten resumir, el FONDEN es ese apartadito que hacen las familias mexicanas de su aguinaldo, por ejemplo, para poder atender a alguna emergencia o alguna contingencia que no tienen prevista. Debemos pensar en lo que podríamos llamar, te lo comentaba, un nuevo FONDEN. Esto es retomar lo mejor del FONDEN y agregarle y sustituirle lo que no ha funcionado. El diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de Diputados, anunció que este órgano de gobierno sostendrá reuniones con secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel para conocer más sobre las acciones que encaminen al país hacia la nueva normalidad. El día de hoy, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, se reunió virtualmente con los coordinadores parlamentarios para abordar diversos temas sobre el regreso a las actividades laborales al concluir la Jornada Nacional
Nacional de Sana Distancia, así como de los empleos que se generarán con los proyectos de infraestructura y programas del gobierno federal. Se prevé que en días próximos el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tenga un encuentro con los líderes de las bancadas parlamentarias. Y mire, a pesar de anunciar la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez explicó que este 1 de junio no se regresa a la normalidad y dijo que respecto a la pandemia por COVID-19, todo el país se encuentra en semáforo rojo, con excepción del estado de Zacatecas. Recordó que la diferencia es que a partir de este 1 de junio, las entidades federativas tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios con apoyo de la Autoridad Sanitaria Federal. Hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de COVID. Hoy no se acaba, continúa la epidemia y es importantísimo mantenernos todavía con las medidas de mitigación que se basan en restringir la movilidad en el espacio público. En el mundo, con datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta este lunes 1 de junio se han registrado 6.057.853 contagios confirmados. En el caso de los fallecimientos, la cifra reportada es de 371.166, esto en 206 países. El director del área de emergencias de la OMS, Mike Ryan, alertó que el pico de la pandemia aún no alcanza su punto más alto en América Latina, región que es el nuevo epicentro de contagios del mundo. Para el funcionario aún es incierto cuándo será el momento más problemático. Hasta aquí las noticias. Lo invito a seguir informado en nuestro portal web de Noticias del Congreso y en las redes sociales del canal del Congreso. Antes de concluir, le pido en la medida de lo posible quedarse en casa, pues estamos en la parte más alta de la pandemia. Se contabilizan a estas horas más de 16,000 casos activos y alrededor de 10,000 personas fallecidas. Por eso es importante seguir las indicaciones de nuestras autoridades y no bajar la guardia. Soy Lizeth Arriaga y a nombre de todo el equipo que hace posible la realización de este noticiero, agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima.